altares y de incienso al subir, de estatuas y de ritos que nos harían vivir, que el perdón viene en fila, se te confiesa sin dudar. Mas la Biblia es tan clara, Cristo ya vino a pagar. No hay engaño, ni velo, ni mentira que se oculte. La verdad es Cristo, Él nos salva y nos sacude. Su gracia es el camino, la fe es la que nos une. Solo en Jesús hay vida, la vida que Él nos cumple. Dicen santo a los hombres que en vida no pecaron, que interceden por almas y por méritos lucharon. Mas un solo mediador la Escritura nos dejó. Es Jesús el Cordero, quien por todos murió. No hay engaño, ni velo, ni mentira que se oculte. La verdad es Cristo, Él nos salva y nos sacude. Su gracia es el camino, la fe es la que nos une. Solo en Jesús hay vida, la vida que Él nos cumple. Muy buenas noches, tengan mis estimados hermanos en Cristo, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos ustedes. Hoy, hermanos amados, un testimonio revelador, un testimonio edificante para todos nosotros. Ya está en vivo con nosotros el pastor y ex sacerdote católico romano, el pastor Paulo Rato, y nuestro amado hermano Dani Totocayo. Bienvenidos a este humilde canal. Bienvenido, hermano pastor. Pastor Cristo, Dios lo bendiga. Adelante. Pastor Cristo, hermano Dani, gracias por esta entrevista. Estoy muy contento de tener este contacto con ustedes y estamos aquí a ver para compartir nuestras experiencias con Dios, lo que ha pasado en nuestra vida, ¿no? Porque mucha gente se sorprende, se admira de que un sacerdote se haya convertido a Cristo, ¿no? Pero todos sabemos que para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, si ustedes desean también al final, los hermanos que se van sumando a hacer una pregunta al pastor Paulo Rato, ex sacerdote católico romano, pues sería una bendición también para que ustedes también puedan participar y ser parte de esta entrevista. El hermano Dani Totocayo va a estar aquí con nosotros también ayudándonos con las preguntas. Mis amados hermanos, desde ya vamos a compartir esta transmisión para que más personas sean edificándose. La razón de esta entrevista es la edificación del pueblo de Dios. Así que, sin más a qué hacer referencia, hermanos, estamos muy agradecidos de Dios primeramente, de que lo podemos tener en este canal. Y bueno, adelante, hermano Dani. Sí, pastor, también es un placer estar una vez más aquí. Gloria a Dios. Y bueno, verlo al pastor Paulo siempre es un placer también, ¿no? Saber de que un hombre de Dios que en un momento también estuvo en el catolicismo y bueno, Dios lo sacó, lo libertó, le dio la luz para que pudiera conocer más profundamente la fe del Señor Jesucristo. Y bueno, queríamos hacerle pues una pregunta, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas, ¿no? Una, por ejemplo, es ¿qué es lo que le motivó a iniciarse en primer lugar al sacerdocio católico, ¿no? Antes de que conociera al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que se quiso estar en el sacerdocio que, la Biblia nos enseña que hay un sacerdocio católico, pero el pastor, antes de conocer a Cristo, quiso ser sacerdote, ¿no? ¿Qué le motivó a ser sacerdote?
Gracias, hermano Dani. Doy respuesta a tu pregunta, que es muy interesante. Nosotros venimos de una familia extremadamente católica, por costumbre, por tradición de nuestros padres, nuestros abuelos nos han inculcado la religión católica. Y resulta que nosotros, de padre y madre, somos 9 hermanos. Y de los 9 hermanos, todos somos varones. No tenemos ninguna hermana. Todos somos 9 varones. Y hemos vivido cerca a la parroquia. Para que nos podamos entender, hemos vivido en muchos lugares, como en Tingo María, hemos vivido en Huánuco, y siempre mi familia ha estado muy cerca a la Iglesia Católica, participando del coro, eran miembros también de los acólitos. Me acuerdo, mis hermanos participaban como monaguillos, que también se llaman. Y yo también de niño me llevaban a la parroquia, a las misas, y también participaba en algunas actividades. Después también estuve como acólito. Y así íbamos creciendo en esta formación católica. Nos agradaba mucho después de la misa, los padres franciscanos nos llevaban a ver películas, y era como no había la televisión, el cine, ellos pues de esa forma trataban de motivar que la gente asista a la Iglesia Católica. Pero ya cuando hice mis estudios secundarios en Huánuco, tuve la ocasión de mis amigos que eran del colegio religioso del San Luis Gonzaga en Huánuco. Un amigo me invita a un retiro, a una jornada vocacional de un fin de semana. Y resulta que en ese retiro plantearon sobre la vocación sacerdotal, el servicio a Dios, a la iglesia, al prójimo, a la gente más necesitada. Y me pareció muy, muy bonito. Y el deseo también de mi madre era tener algún hijo sacerdote, porque de los 9 hijos, que ninguno sea sacerdote. Entonces mi madre esperaba de parte de uno de nosotros que se decidiera. Y entonces en ese retiro yo tomé la decisión de ser sacerdote. Terminó el retiro, volvimos a casa y le informé a mi madre, porque ya mi padre había salido de casa, se separó de mi mamá, y mi mamá ya era responsable de la casa, y entonces le dije: mamá, yo voy al seminario. En primera instancia mi mamá se opuso, porque ella no entendía cómo yo, siendo la oveja negra de la casa, iba a decidir ser sacerdote. Pero yo había dado mi palabra al padre rector, que hizo el retiro, y el próximo domingo ya estaba yo ingresando al Seminario Mayor San Teodoro de Huánuco y empezar mi formación. Y terminado, esto fue el año 84, terminando mis estudios superiores. Pues de esa forma, ya este año 84 comencé mi preparación para el seminario. Durante las vacaciones del 85 nos enseñaron el catecismo. En primera instancia fue el catecismo que tuvimos que aprender ahí en la Casa de las Pampas, donde era el seminario menor. Y de ahí ya empezó mis estudios ya de 3 años de filosofía y los 4 años de teología que los he concluido, ¿no? Eso fue la motivación que me llevó a tomar la decisión de ser sacerdote. O interesante, ¿no? Porque a veces uno siempre tiene ese anhelo de conocer a Dios, lamentablemente a veces en lugares equivocados, pero hay un anhelo del corazón, como dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, y uno, si no está buscando a Dios, el alma se siente insatisfecha, pero de alguna manera también hay cierta luz, y también uno escucha la palabra del Señor, no con la precisión, pero igual también uno lo escucha a veces en grupos como adventistas, como la Iglesia Católica, y hay algo que se nos despierta. Pero conforme pasa el tiempo también Dios nos va guiando, iluminando y mostrando cuál es el camino, ¿no? Pero gloria a Dios, pastor. ¿Y qué pasó cuando ya usted empezó su sacerdocio? ¿Qué es lo que le hizo sentir descontento, de tal manera que usted diga, bueno, creo que este no es el camino más apropiado, aunque tengo el deseo, no es lo más, lo que mi alma necesita para mi vida, por lo cual salió de allí?
Lo que usted dice, hermano Dani, es algo muy interesante, porque yo a los 17 años ya tenía ese deseo de cambiar mi vida, porque, como le mencionaba, yo era un hijo rebelde, ¿no? En casa, y casi ya era, mis padres no me podían controlar. Entonces en mí había ese deseo de cambiar, de ser una persona regenerada y que pudiera ser útil para la sociedad. Y como me plantearon el sacerdocio, pero como usted dice, no me inculcaron basada en la Biblia, sino fue inculcado en cuanto al servicio, ¿no? O sea, en cuanto que la gente necesita del sacerdote para ser intercesor, el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, eso motivó de que yo quisiera ofrecerme, ¿no? Porque veía que realmente había sacerdotes que se sacrificaban por su religión, ¿no? O sea, vimos su entrega, su sacrificio. Pero ahora, el empezar ya los estudios, la preparación, entonces uno en el camino va encontrando contradicciones que muchas veces eh, no vivir lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces el obispo se presentaba como, no querían que le diga solamente obispo, sino el padre obispo, como era el caso de los monseñores, de los obispos que yo conocí, como el monseñor Antonio Kühner y Kühner, al monseñor Germán Artale, pues que eran obispos que aparentemente se presentaban como padres obispos, pero en realidad no eran padres, solamente ellos buscaban sus beneficios, ¿no? Entonces, sus propios intereses, y solamente hoy me doy cuenta que fuimos utilizados para que ellos se hicieran famosos. Por ejemplo, más adelante podemos hablar de muchas cosas de algunos sacerdotes, donde ellos aprovecharon del trabajo de los seminaristas, nos hicieron trabajar en el seminario y sin recibir nada a cambio, solo porque nosotros teníamos esa entrega, ¿no? De querer servir ciegamente, ese es el asunto, ¿no? El problema fue de que habíamos confiado ciegamente en las palabras del sacerdote y de la religión católica. Entonces, pero al transcurso, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Nos obligaban cada 1 y 2 de noviembre ir al cementerio a rezar responsos. Nosotros éramos jovencitos, 17 años, 18 años, y todo el dinero que se recaudaba de los responsos, todo ese dinero se le entregaba al padre rector, ¿no? Y nosotros ciegamente le entregábamos el dinero sin cuestionar a dónde iba el dinero, etcétera, todo ese apoyo que se recibía. Pero al ir estudiando ya, tampoco vale decirles de que nunca hicimos una pregunta al obispo de cuestionar algunos aspectos de lo que se nos enseñaba dentro de la religión católica. Yo, en mi forma particular, hemos creído así ciegamente que todo lo que la religión católica, en mis estudios de filosofía, en mis estudios de teología, ¿no? Los 4 años que fue, jamás nosotros hemos hecho un cuestionamiento a los dogmas de la Iglesia Católica. Las teníamos que creer y así nosotros teníamos que enseñarlas también, ¿no? Cuando ya llegó el año 1900, yo me ordené el año 1994. A razón de que falleció el obispo, tuve que esperar que el obispo me conociera y estuve haciendo prácticas pastorales en algunas zonas de Huánuco, de donde la región Huánuco, aquí en el Perú. Y ahí ya comenzamos nosotros a esperar ese tiempo que llegó el obispo Germán Artale, y él fue quien ordenó el 14 de agosto de 1994. Y la decepción fue de que, bueno, de que muchos sacerdotes tenían familia, o sea, va la realidad, en Huánuco muchos sacerdotes tenían familia y seguían ejerciendo el sacerdocio. Pero resulta que el año 94 que fui ordenado, yo fui enviado a la parroquia de Uchiza, prácticamente ya encargado de la parroquia de Uchiza y también después al año siguiente de la parroquia de Tocache.
Pero ahí ya el tener esos roces con el alcalde, con las autoridades, y de sentirse uno una persona importante, ¿no? Dentro de la sociedad, porque el sacerdote es considerado como una autoridad en un pueblo. Entonces uno se siente importante, uno se siente a un nivel más alto que la gente. Entonces eso fue muchos motivos de que yo vivía una vida eh, muy liberal, por decir así. Yo tomaba, yo participaba de las fiestas, o sea, no había dentro de mí un temor de Dios prácticamente. Yo no fui inculcado que la palabra de Dios fuera para mí vida, ¿no? O sea, que la palabra de Dios tendría que cambiar mi ser, mi naturaleza. Solamente que por el hecho de ya de ser sacerdote, uno ya prácticamente tenía asegurado la salvación, ¿no? O sea, por llevar una sotana, por llevar un hábito y por practicar la religión y hacer todo lo que la Iglesia Católica nos pide. Entonces yo pensé en mi ignorancia de que, bueno, yo ya estaba asegurada mi salvación, porque siempre en la Iglesia Católica, en el catecismo, y escuchábamos también las enseñanzas del obispo de que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Y de mi promoción, hermano Dani, pastor Cristian, fuimos 11 seminaristas y solamente terminamos 2. Y prácticamente ya en estos años el otro sacerdote también dejó el sacerdocio por incursionar en la política, y yo ya dejé por cuestión de que yo decidí dejar el sacerdocio para tener mi familia, ¿no? Porque ya no era conscientemente, yo me daba cuenta de que yo estaba muy mal después de celebrar la misa, de confesar a mucha gente y después yo estar en una vida muy liberal. Entonces hizo de que yo de una vez tomara la decisión de dejar el sacerdocio, ¿no? Wow. Gloria a Dios, hermano, por eso. Quería hacerle una pregunta muy particular, porque en mi caso recuerdo algunas cosas, hermano Paulo. ¿Cuál era su postura en cuanto a la iglesia evangélica? Si logra recordar más o menos cuál era su postura mientras fue sacerdote hacia la iglesia evangélica, o al menos lo que le instruían hacia la iglesia evangélica en aquel entonces, cuando todavía era sacerdote católico. Toda la formación fue de que la iglesia evangélica es una secta, en primer lugar una secta, son protestantes, son herejes, son los que han cambiado las escrituras. Entonces, y una vez el obispo, cuando estábamos en clase de teología dogmática, nos dijo: jóvenes, ustedes tienen que prepararse bien porque tenemos que destruir prácticamente a nuestros enemigos. Y un seminarista preguntó quiénes eran nuestros enemigos. ¿Son los terroristas? ¿Son los comunistas? ¿Son los socialistas? No, dijo, son los protestantes. Entonces a ellos tenemos que darles de baja. Entonces siempre fue inculcarles o inculcarnos de que los protestantes, lo que hoy llaman los hermanos separados, son nuestros enemigos, ¿no? Que ellos son los herejes prácticamente, ¿no? Entonces, eso fue mi visión, mis conceptos sobre los evangélicos, ¿no? Pastor, amén. Sí, muy acertado ese comentario, porque sí, más o menos esa es la formación que nos dan allá en el seminario. Quería hacerle otra pregunta, pastor. De repente recuerda algunos desafíos o dificultades que haya enfrentado usted en ese servicio sacerdotal, algunas, digamos, bueno, lo digo así, pues de alguna manera Dios iba quizá tratando con usted en algunos aspectos cuando todavía era sacerdote católico. Una de las cosas que cuando ingresamos al seminario fue que me gustó mucho la vida de los santos, ¿no? Como San Francisco de Asís, como la vida de cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes, una vida de sacrificio. Entonces, ese era a donde yo quería alcanzar, ¿no? Haciendo penitencia,
haciendo sacrificios, haciendo peregrinaciones, que siempre nos inculcaban, ¿no? Para nosotros hacer abstinencia de algunas cosas, pero eso fue una lucha muy constante, pero nunca podíamos alcanzar para ellos el concepto de santidad como lo hicieron, ¿no? Ellos, estos santos que la Iglesia Católica los ha puesto para nosotros como modelos. Entonces, eso fue siempre una desilusión de querer alcanzar nuestra santidad, pero bajo nuestros méritos, ¿no? Nuestros sacrificios, que entonces era algo frustrante en nosotros que en la realidad no lo podíamos vivir, no lo podíamos ponerlo en práctica, porque siempre nos inculcaban, bueno, como a todos seminaristas, sacerdotes, la devoción a María, el rezo del rosario, y, ¿no? Y, entonces eran cosas que a veces uno no podía alcanzar, según el estándar que pedía la Iglesia Católica. Una pregunta, pastor, cuando usted ya decide dejar el sacerdocio católico porque también quiere formar una familia, ¿cómo así en el camino decide o conoce a Cristo? ¿Pasó tiempo después de que dejó el sacerdocio? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue eso, pastor? Sí, hermano Dani, resulta que cuando nosotros, o mi persona, dejé el sacerdocio, yo no me di las consecuencias. Yo quiero abrir mi corazón a ustedes y a los hermanos que nos están escuchando, ¿no? No quiero ocultar nada. Resulta que porque no era algo saludable para mí el vivir una doble vida. Cuando, repito, ¿no? Yo ejercía el sacerdocio, yo tomaba, yo era un borracho, era mujeriego, etcétera, etcétera. O sea, vivía de una forma inmoral. Entonces, eso hizo de que yo me decidiera por formar una familia. Y justo mi esposa es de Tocache, yo la conocí ahí cuando nosotros necesitamos catequistas, y mi esposa, que es ahora, ella se ofreció como catequista y terminó siendo mi esposa. Y resulta que al decidir eso, yo no me di las consecuencias de perder todo, porque yo era un sacerdote joven, y bueno, yo lo que quería solamente era encontrar mi tranquilidad prácticamente, o sea, tener una conciencia tranquila, como nosotros decimos, no hacerle mal a nadie. Y bueno, pero al decidir yo dejar el sacerdocio, resulta que los que sufrieron mucho, el obispo me ofreció de que yo siguiera ejerciendo el sacerdocio, pero que yo tuviera, o sea, a mi esposa en una parroquia muy lejana, para que nadie sospechara de tener una doble vida, ¿no? Entonces, pero prácticamente no iba a aceptar esa sugerencia porque era algo prácticamente inmoral, que algo me pedía, lo que me pedía el obispo. Y entonces él dijo algo que me recuerdo siempre, que yo tenía que sujetarme. Yo había prometido obediencia ciega al obispo y al papa y a los sucesores. En mi ordenación sacerdotal, ellos te hacen prometer que tú seas obediente a tu obispo y al papa, etcétera, ¿no? Entonces él dijo que yo no quiero tener otro Martín Lutero en la iglesia, ¿no? Entonces el obispo me dio la suspensión ad divinis, ¿no? Que se llama, ¿no? O sea, una suspensión de ya no poder ejercer el sacerdocio, es decir, como ya excomulgado de la Iglesia Católica, prácticamente sin ningún beneficio. Pero yo era joven y yo dije, yo puedo salir adelante, ¿no? Yo puedo trabajar, pero lo que hizo el obispo, eso sí me dolió mucho. ¿Me dolió en qué sentido? De que el obispo envió cartas a toda la diócesis de Huánuco y a obispos también de todo el Perú, que no me recibieran ningún sacerdote y ningún obispo. Y
ese documento lo pegó en cada parroquia, entonces para que yo no tuviera ningún alcance a la Iglesia Católica. Entonces, eso sí, ya no podía yo ni trabajar en un colegio, ni apoyar en una parroquia, pero hizo que yo, bueno, trabajara en diversos trabajos seculares, y no me arrepiento de eso, porque lo hice para sacar adelante a mi familia, porque ya el año se venían y nacieron mis hijos, ¿no? Nació mi hija la mayor y Paulo también, Brenda y Paulo, y tuve que trabajar y sacar adelante a mi familia durante casi 6 años, queridos hermanos, sufriendo el desprecio de mi familia. Mi madre no nos aceptaba, mi madre no aceptaba a mis hijos. Necesitamos nosotros un apoyo. No sé si alguien se ha sentido de esa forma, ¿no? Que alguien que en tu desgracia te pudiera dar la mano, pero prácticamente nosotros no hemos encontrado ningún apoyo ni en nuestra familia ni en la Iglesia Católica. Cuando un día, hermano Dani, pastor Cristian, yo tuve que agachar la cabeza y humillarme prácticamente, y fui donde el obispo, porque nosotros no teníamos para comer, no teníamos para nuestras necesidades básicas, con decirle así. Entonces yo fui donde el obispo para que me diera una oportunidad. ¿Y sabe lo que hace el obispo, el monseñor Germán Arzales? Él me saca y me bota como cualquier cosa del obispado. Y me botó, hizo un escándalo de que yo no pisara nunca el obispado, y me trató muy mal. Y yo fui a pedirle perdón si yo había fallado, ¿no? Yo reconocía mi error, que había fallado, que me había equivocado, y para que me diera una oportunidad, siquiera para trabajar como profesor o ejercer algún cargo dentro de la iglesia, ¿no? Porque ustedes saben que ellos tienen todo el poder. Pero resulta que, para la gloria de Dios, me echó y seguí adelante, y para sacar mi familia, y mi mamá también, de parte también, ella no nos recibía en su casa, porque ella dijo 1000 veces hubiera preferido verte muerto antes que tú dejes de ser sacerdote. Porque ya mi hermano también, el que había sido sacerdote, mi hermano Guido, mayor que yo, también fue salesiano, y también tuvo un problema con embarazó a una mujer y a una de sus fieles, y también tuvo que dejar. Y también yo, en mi caso, ¿no? Que les estoy contando, mi madre sufrió esos 2 golpes duros, y bueno, pasaron los años, y resulta que yo no quería saber nada de la Iglesia Católica ni de la Iglesia Evangélica. Y cuando yo vine a Lima, trabajé como taxista, y me encontré con un grupo, no sé si el hermano Dani debe conocer, los Hare Krishna, que están ahí en Chancay, y un grupo está también en Chaclacayo, por ahí. Pero yo me uní al grupo que está en Chancay, a los Hare Krishna de Chancay, y me gustó mucho su espiritualidad, su desprendimiento, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y yo, como no tenía muy bien las cosas claras de la palabra de Dios, o sea, entré a este grupo y comencé también yo a participar de eso, pero también no encontrábamos ahí lo que necesitábamos, ¿no? Entonces salimos de ese grupo, y ya un amigo mío se había convertido a Cristo. Y resulta que no fue por casualidad ni por coincidencia. Nos encontramos y resulta que él ya se había hecho evangélico. Él dice: Paulo, mira, te invitamos, mira. Y me recibió, o sea, me atendió como un hermano que yo esperaba, lo que nunca había recibido
de nadie, hasta esa ocasión de que me haya acogido y con mucho cariño me llevó a su casa y me invitó, etcétera. Y me invita a una campaña. Él me invita en esa campaña y en esa campaña, hermano, yo por primera vez escucho la palabra de Dios. Y todo lo que aquel pastor predicó, me acuerdo muy claramente, fue del libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20 en adelante, donde el Señor expone su palabra, etcétera. Y el versículo 28 dice, ¿no? Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. De todo el mensaje, bueno, llegó a la conclusión que toda esa palabra increíblemente fue para mí. O sea, Dios había preparado de tal forma que esa noche yo fuera salvo. Entonces, en esa noche yo me acerqué, recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y sin ninguna duda, desde esa vez, el Señor comenzó a producir ese cambio en mi vida, ese deseo de escudriñar las Escrituras, de querer conocer la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Porque yo salía de ese mundo católico y ahora yo, ¿qué hago con los evangélicos, no? Los evangélicos están locos y yo estoy loco. Ahora, ¿qué hacemos entre locos? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Es buscar ayuda, estudiar la palabra de Dios. Muchos pastores muy buenos me ayudaron. Y hasta este momento me tiene usted, hermano, aprendiendo y descubriendo muchas cosas que yo ignoraba dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y hoy ya estamos aquí. Ahora soy un Gloria a protestante, Dios. soy un hereje. Quería decir algo, si me permite, pastor, quería meter ahí una cuñita, quizá alguna persona que escuche su testimonio y diga, ay, no, pero es que él era borracho, era un sacerdote borracho, él era... Es que, mire, para las personas que están viendo, la gran mayoría de sacerdotes católicos tienen una doble vida. O sea, eso lo viví yo en el seminario, Pastor Paulo Rato, acá en Venezuela, en la diócesis donde yo fui seminarista. Yo sabía de los curas que tenían familia y, como usted dice, los cambiaban de parroquia. ¿Sí? No los expulsaban, sino los cambiaban de parroquia y ahí los tenían y ahí los tenían. Y uno sabía incluso, bueno, no quiero tocar ese tema acá, pero uno sabía de todas esas situaciones. Entonces, cuando una persona escuche del pastor Paulo Rato, porque el pastor, el hermano está siendo lo más sincero posible y es algo que es muy común dentro de los sacerdotes católicos. Adelante, pastor. Hermano sí, Dani. Eso es cierto. Hermano Dani, adelante. Sí, pastor, me alegro mucho. Y ahora el pastor está, justamente, si no me equivoco, me estaba diciendo que había ido de viaje ahora mismo, ¿no? Está en un lugar, no está en su casa, sino que está yendo a predicar a un lugar. No sé exactamente, no me acuerdo qué me dijo. Estoy en Juliaca, hermano Dani. En Juliaca, gloria a Dios. Justamente lo han invitado para predicar la palabra de Dios. Sí, la iglesia Asamblea de Dios Betel me invitaron para mañana. Hoy día tuvimos un aire libre en un parque, ahora por eso me demoré un poquito para llegar al hotel, y mañana ya empieza en la mañana a las 7 hasta mediodía, y después otro servicio será en la noche, pero me invitaron justamente para escuchar el testimonio, ¿no? Que van a tener sus invitados, han invitado a mucha gente para que escuchen un testimonio real. Y la estrategia que usamos, hermano Dani y pastor Cristian, es de que siempre me piden que use la sotana. Y yo no tengo ningún problema porque el hábito no hace al monje. Amén, gloria a Dios. Gloria Pero eso hace qué bendición, gloria al Señor. Y ahora está saliendo a predicar, Dios lo libertó y también está predicando ese mensaje que liberta vidas, que liberta corazones a otras personas también para que puedan conocer la palabra del Señor, ¿no? Sí, pastor, y ahora ya que, ¿cómo es que entró en el ministerio? ¿Cómo fue eso, pastor? ¿Cómo es que empezó ya a hacer la obra del Señor, ahora siendo ya cristiano, después de que su amigo lo invitó y bueno, ahora ya conoce la palabra del Señor? ¿Cómo así entró en el ministerio?
Sí, después tuvimos que retornar a Huánuco y después ya retornamos también a Tocache, pero asistía a la iglesia simplemente como un oyente, ¿no? O sea, participante. Y en una ocasión en Huánuco, un amigo que también por ahí lo deben conocer, Juan Bautista, él fue seminarista, y me invitaron, me dijeron, va a predicar Juan Bautista. Entonces me dice, vamos para que lo conozcas. Entonces yo fui con mi familia, ya mis hijos estaban pequeños, y mi esposa nos acercamos a escuchar el mensaje del hermano Juan Bautista. Y cuando él termina de predicar, nos encontramos y nos saludamos y me preguntó si era verdad que yo había sido sacerdote. Y le comenté, ¿no? Que sí, en Huánuco yo me ordené el año 94, le digo, el monseñor Germán Artale. Y me dice, hermano, yo tengo una campaña en Cerro de Pasco. Me están esperando ahí estos 3 días, viernes, sábado y domingo. Y me dice, ¿usted no quisiera ir? Yo recién estaba, como se dice, en pañales, ¿no? Estaba recién, ni sabía predicar, ni enseñar, porque era muy diferente el ir aprendiendo la teología, la temática evangélica, ¿no? Cómo hay que empezar, cómo hay que terminar, etcétera. Y él me dice, ¿usted tiene su sotana? Sí, le digo, tengo ahí, está bien guardadita. Y me dice, ¿por qué no la lleva, pastor? Mañana nos encontramos temprano y nos vamos a hacer. Yo llegué a casa y le digo a mi esposa, mañana me voy a Cerro. Y ella se asustó, ¿no? ¿A dónde te vas? No, le digo, el hermano Juan me ha invitado y quiere que yo la acompañe y que lleve mi sotana, no sé para qué será. Y bueno, yo como soy obediente, no tengo problema, dice, agarré y sin preguntar también llevé. Y él resulta que él predica el viernes, llegamos a Cerro de Pasco, él predica el viernes y me dice, hermano, yo me tengo que ir mañana temprano. Usted quédese para que dé su testimonio. Uy, ya me metió. Y, hermano Dani, Pastor Cristian, yo, así, Dios está aquí. No sabía predicar. Ya usted se puede imaginar salir de la iglesia católica y solamente era enseñar sobre lo que la iglesia católica nos enseña, ¿no? Y más no las escrituras. Pero lo que yo iba a hacer solamente era dar mi testimonio, cómo fue mi encuentro con Cristo. Y eran en un cine, el cine Grau, me acuerdo muy bien. El hermano Juan se regresó, se fue y me dejó a mí. Y los hermanos estaban encantadísimos de que el ex sacerdote va a dar su testimonio y predicar. Pero lo que ellos no sabían, lo que ellos no sabían era que el predicador no sabía cómo empezar ni cómo terminar. Y esa noche las cámaras, los hermanos estaban filmando, grabando, y yo estaba, ya se puede imaginar, sudando de pies a cabeza, con las manos, me secaba las manos, me mojaban, pero abrí la Biblia, hermano Pastor Cristian, hermano Dani, donde el apóstol Pablo le dice algo a Pablo, ¿no? Con tarjeta. Dice, no tengas miedo. Así como me dices testimonio en Jerusalén, también lo harás en Roma. Yo estaré contigo. Usted creerá que esa palabra entró por aquí y me puso como un león. Yo salí, me desconocí, no sabía si dije herejías, qué dije, ¿no? Pero resulta que cuando el pastor me dice, ahora usted haga el llamado al final, mucha gente se acercó a entregarle su vida a Jesús. Eso fue para mí un gran gozo, una gran alegría. Me di cuenta que el Señor me estaba respaldando en este ministerio que Él me había llamado. Ya son 23 años, Pastor Cristian, hermano Dani, que yo estoy a tiempo completo sirviéndole al Señor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Impresionante, impresionante, hermano. Buenísimo, buenísimo. Si me permite, hermano Dani, tengo otra pregunta para hacerle al pastor. Hermano, usted dijo algo y creo que la mayoría
Se dijo le cortó el algo audio. y es la mayoría de los cristianos que salimos de la Iglesia Católica pasamos por eso, ¿no? El rechazo y todo este tipo de cosas que también Dios pues nos lo permite pasar para su gloria, ¿no? Y también es parte de su plan, pues. Pero quería hacerle esta pregunta, amado hermano. ¿Cuál es, digámoslo así, qué fue lo que lo llevó en sí a tomar la decisión? O sea, ¿qué fue el momento en que usted dijo, me convierto a Cristo? Allí cuando estaba escuchando ese mensaje, que usted dijo, no, tengo que entregarle mi vida a Jesús. Pastor Cristian, la situación en la que yo estaba era una situación muy difícil. Era una situación, yo me sentía de fracaso, de ruina, que lo que yo hacía no podía salir adelante. Entonces, durante esos 5 años o 6 años que yo quería prosperar, que Dios me bendijera, no alcanzaba. Siempre el dinero faltaba en casa, mis hijos se enfermaban. Es decir, pasábamos una situación muy difícil. Y resulta que, como le vuelvo a mencionar, yo necesitaba de Dios, pero no de ese Dios en teoría, ¿no? Como que nos que podemos nosotros nos puedan enseñar, sino un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero. Entonces, y en ese mensaje, imagínense, no se puede imaginar lo que yo lloré, de esa emoción de encontrarme de esa forma que Dios me recibía así en esa situación, así como al hijo pródigo, ¿no? O sea, no le importó mi situación, mi suciedad, en lo que yo estaba, en mi mente, en mi corazón, y yo recibí su perdón. Yo que antes confesaba los pecados, perdonaba, y yo no podía perdonarme, yo no podía recibir ese perdón de Dios. Pero en esa ocasión, cuando el Señor me ofrecía su amor, su perdón, su misericordia, yo tuve que aceptarlo. Ese día era el decidir, y no me arrepiento de haber tomado esa mejor decisión en aquella noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta también. Por ejemplo, ahora que ya conoce más del Señor y también ha conocido lo que es la Iglesia Católica como sacerdote aún, ¿qué consejo le daría a alguien que es cura o seminarista que está considerando dejar lo que está haciendo, ¿no? Como seminarista o como sacerdote católico romano? ¿Qué consejo le daría a él? Bueno, el consejo, hermano Dani, es de que yo he conversado con muchos amigos sacerdotes que he tenido la oportunidad, y todos sabemos que vamos a entender de que Dios es el que nos elige, nos escoge. Ese es el punto fundamental, ¿no? Como lo que enseña la Biblia. Y cuando nosotros les participamos nuestra experiencia, entonces algunos amigos míos, ellos dicen, pero ¿de qué yo voy a vivir? O sea, una de las preguntas que ellos se hacen es, ahora, si yo le entrego mi vida a Jesús, ¿de qué vivo? Al menos tengo una parroquia que me mantiene, ¿no? Porque esa es la idea de por qué a un sacerdote le envían a una parroquia, porque vale, la verdad es que la Iglesia Católica o el Vaticano o el Papa no designa un sueldo para los sacerdotes, sino la Iglesia Católica, el Vaticano, lo que hace es enviarlos al sacerdote a su parroquia y ellos ahí hagan el negocio en su parroquia. Por eso que el sacerdote está preocupado en las misas, tiene que bautizar, en los matrimonios, en las misas de cuerpo presente, etcétera. ¿Por qué? Porque de ese sacerdote va a tener que vivir. Entonces, cuando le planteamos entonces
a nuestros amigos seminaristas o sacerdotes, pues la pregunta inmediata es, pero ahora, ¿de qué vivo? Porque lamentablemente nosotros dentro de la iglesia evangélica no tenemos un ministerio que apoye a los que dejan la iglesia católica, ¿no? Ya sean seminaristas, religiosas o sacerdotes. Solo si van a una iglesia, la iglesia hace lo posible para apoyarlos, ¿no? Entonces esa es la situación en la que se encuentra. Pero bajo esas circunstancias, Dios es poderoso para sacar a esas personas de la iglesia católica, ¿no? Hay muchos testimonios. No sé si creo que, hermano Dani, usted ahí creo que vi un video o un comentario que usted ha leído también ese libro del pastor Richard Bennett, ¿no? Cerca de Dios, lejos de Roma, escrita por él, más de 50 testimonios de sacerdotes. Entonces, muchos sacerdotes, incluso dentro de la misma iglesia católica, ellos, Dios los va a liberar, ¿no? Entonces, pero lo que, en mi caso particular, lo que yo hago es seguir compartiendo mi testimonio, aunque a muchos de ellos tal vez les pueda incomodar o molestar, pero ellos van a llegar a un punto de tomar la decisión de dejar la iglesia católica. ¿Por qué? Porque el sacerdote solamente es un trabajador, el sacerdote es un peón, es un empleado que está recibiendo orden del obispo que haga esto, que haga el otro. Entonces, y eso ya, yo conozco casos de muchos amigos sacerdotes que ya están cansados, ya que a los sacerdotes que están cerca al obispo los tienen en las buenas parroquias. ¿Sí, no, hermano Cristian? A los que son ayayeros del obispo, a los que están ahí soboneando al obispo, el obispo ¿qué hace? Les da las buenas parroquias a ellos, pero a los sacerdotes que no les cae bien, los manda a las parroquias más alejadas, donde ya esos pueblitos, ya la gente, por el evangelio que se ha predicado, ya no mandan a celebrar misa, entonces ya el negocio se les viene en quiebra. Ya, esta pregunta un poquito incómoda. Va a ser una pregunta incómoda, pero la tengo que hacer, hermano. Mire, usted tocó por ahí algo. Pasaba en la diócesis donde yo me encontraba. No voy a decir que el obispo tenía esa tendencia, pero había una tendencia muy especial, y era que los sacerdotes, con una tendencia arcoíris, ¿sabes? No puedo decir eso, ¿no? Aquí en YouTube, pero espero me entienda el pastor, que aquellos sacerdotes que tenían esa tendencia arcoíris eran a los que se les daban las mejores parroquias. No solamente se les daba por ahí una capillita, por allá en un pueblito alejado, no, se les daban las catedrales, las basílicas, la mejor y más grande iglesia dentro de las ciudades. No sé si usted llegó a ver ese caso, de repente no lo vio, pero eso pasó, yo lo vi pues en la diócesis donde yo estaba. Adelante, hermano. Sí, lo mismo sucede, Pastor Cristian, en todas las diócesis. Y esa es una realidad que los católicos no lo pueden negar. Entonces, incluso el Papa Francisco, ya no sé cuándo saldrá el Papa León XIV a pedir perdón a las personas que han sido maltratadas por sacerdotes, abusadas por sacerdotes, porque son casos de cada día. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón que la Iglesia Católica obliga a que los sacerdotes como las religiosas opten por el celibato. Y el celibato es obligatorio, en cuanto que entonces echa la ley, también echa la trampa. Entonces se ha visto muchos casos de terror, porque la Biblia católica, Pablo, en la versión católica, en Primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo menciona ahí, dice, doctrinas de demonios, ¿no? Pero en la Biblia católica dice, doctrina diabólica, es doctrina que prohíbe el matrimonio. Entonces, o sea, ya no hay peor ciego que no puede entender. O sea, ¿cómo yo puedo poner mi confianza en un hombre que no es transparente
ni con su pueblo, ni es transparente con Dios. Entonces, tiene que vivir una doble vida. Entonces, y de eso, bueno, está llena esta denominación, esta religión, en la cual que nosotros prácticamente no los queremos ofender, ¿no? No los queremos nosotros ni maltratar, ni hablar mal de ellos, sino de que es una realidad que vive cada sacerdote en su parroquia. Entonces, como yo le estoy mencionando, en Huánuco, donde yo vivo, hay sacerdotes que tienen su mujer, tienen hijos y siguen ejerciendo el sacerdocio. Hay otros sacerdotes que tienen su opción por la bandera que usted acaba de mencionar. Entonces, ellos están tranquilos, tienen buenas parroquias, tienen buenos ingresos. Entonces, porque eso es lo que enseña el Vaticano. No sé si se acordarán, hasta ahora no le escucho yo a León XIV, pero Francisco ya abiertamente decía que los homosexuales son hijos de Dios, que los ateos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren hacer problemas con nadie. Ellos están esperando que todo el mundo a ellos los ame, los quiera. Entonces, ellos no se hacen ningún problema. Pero en cambio, el Evangelio, que a veces somos censurados, somos mal vistos, porque declaramos lo que dice la Biblia, no lo que dice un papa, no lo que dice un obispo, un cardenal, sino declaramos lo que dice las Escrituras. Y si eso les ofende, entonces, bueno, la Biblia que nos dice Mateo 5:10, no, o 11, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os insulten, os digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. In secula seculorum. Amén, gloria a Dios. Y bueno, aunque también es cierto que en algunas, no en todas, pero por supuesto un grupo minúsculo también de iglesias evangélicas, adventistas, testigos, mormones, también hay algunos de los del otro lado, ¿no? Pero nosotros somos capaces y tenemos toda la autoridad para reprender esto porque no vamos a aceptar. Nosotros nos casamos con Cristo, por decirlo de alguna manera, metafóricamente hablando, no con los hombres. Por lo tanto, vamos a estar hablando siempre la verdad, aunque a veces también incomode ahí, ¿no? Aunque sea una minoría dentro del pueblo protestante, pero bueno, lamentablemente en la religión tradicional esto es mucho más. Y bueno, si ellos no quieren protestar porque no les gusta la palabra protestante, bueno, ya es asunto de ellos. Pero ellos tienen la luz de la palabra de Dios para que puedan darse cuenta de lo que Dios enseña y lo que tienen que hacer, ¿no? Y con respecto a lo que usted decía, pastor, hace un momento sobre los sacerdotes, qué consejo les podría dar, ¿no? Claro, el factor de ellos es el económico, porque no dice, pues si ya soy sacerdote y ahora ¿de qué vivo si dejo esto? Entonces, bueno, lo que ellos necesitan hacer es confiar en Dios, ¿no? Tener fe en Dios, esperar en Dios, porque Dios es poderoso, Jehová Jireh provee, no solamente provee un sacrificio para Abraham, que ya no sacrificaría a su hijo Isaac, nosotros ya tenemos el sacrificio que es Cristo, ese Jehová que proveyó a Jesucristo nuestro Señor, también está para proveer para nuestras necesidades, porque Dios no es malo, realmente Dios es bueno y Dios quiere que le miren como galardonador, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿no? Y es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan, premiador. Papá Dios no es malo, es bueno, no nos quiere ver arruinados, destruidos. Por supuesto, a veces uno pasa por momentos difíciles, ¿no, pastor? Pero Dios no nos deja, Dios no nos deja, no nos desampara. Está ahí, ha estado con nosotros hasta ahora y va a seguir hasta el fin de los días, hasta el último tiempo, hasta el día de nuestra muerte va a estar con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, protegiéndonos, porque es un Padre bueno que quiere lo mejor para su pueblo. Una última pregunta que yo quería hacerle, pastor, de pronto también los que están viendo este vídeo quiere hacer alguna pregunta más, o el pastor Cristian, ahora ya que ya conoce el Evangelio, que ya está predicando, ¿qué planes, entre comillas, ¿no? Porque nosotros esperamos en Dios, ¿no? Porque finalmente nosotros debemos dejar el plan a un lado porque, como alguien dijo, no, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pero ¿qué proyectos de pronto Dios ha puesto en su corazón o qué visión ha puesto Dios en su corazón para que pueda seguir en la obra del Señor ahora que está sirviendo en el ministerio?
Gracias, hermano Dani. Por lo que hoy estamos haciendo para el Señor, para que lo que Dios nos ha llamado prácticamente a este ministerio del evangelismo, yo le doy gracias a Dios, porque de esa forma yo me desarrollo, conozco a muchos pastores, muchas iglesias, y realmente es un motivo de gozo, de que mucha gente a donde uno va pueda escuchar el evangelio y muchos tomar la decisión de entregarle su vida a Jesús. Pero siempre confiamos en que Dios esté en el asunto, como usted acaba de mencionar. A veces nosotros tenemos nuestros proyectos, nuestros planes, pero a veces son nuestros planes, pero el ponernos en las manos de Dios ya es prácticamente vivir de su provisión, estar confiados en Él. Entonces, por eso que en donde nosotros estamos abocados por ahora es en seguir estudiando. A mí me falta aprender mucho la palabra de Dios también, y seguir compartiendo, y de esa forma ya a veces viajamos con mi esposa, ahora solamente que porque ya soy abuelo, ya mi esposa se ha quedado en casa, pero en otros viajes que hemos tenido la oportunidad de viajar a México, hemos tenido la oportunidad de viajar a Bolivia y también a Ecuador, y Dios nos seguirá llevando. Y creo yo también que ahora para octubre tenemos una invitación para Guatemala, y así es, hermano Dani, esperamos en Dios, que Dios sea el que abra el espacio, el campo, nos ensanche nuestro territorio, pero nosotros, nuestro propósito es seguir siendo fieles a Dios, a pesar de que pasamos por muchas circunstancias, ¿no? Vemos a veces que la maldad aumenta, muchas iglesias distorsionan el evangelio, pero a pesar de todo eso, le pedimos a Dios que siempre nos mantenga firmes en su palabra y nuestra entrega también hacia Él. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Pastor, quería cerrar con esta pregunta yo también, y bueno, perdona ahí que le estamos acribillando con esta pregunta. Me emociono mucho, de verdad me emociono mucho, me da mucha alegría cada que veo a un hombre o una mujer que salen de Roma, porque venimos de allá y sabemos dónde estábamos, y me da muchísima alegría por lo que Dios hace en cada persona. Y la pregunta es la siguiente, hermano. En 3 palabras, 3 cosas que recibió en Cristo que no tenía cuando era un sacerdote católico. Muy buena pregunta, pastor. Ahí sí, como digo, me agarraste. Ay, Dios mío. Pero siempre hay una salida en la palabra de Dios. Lo que yo había recibido en la Iglesia Católica fue un sacerdocio falso. Un sacerdocio como Luis Toro dice: soy sacerdote según el rito del Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Eso no es un sacerdote, es un sacerdocio falso. El sacerdocio que nosotros hemos recibido es lo que dice el apóstol Pedro: somos sacerdotes, ¿no? Somos ministros de Dios para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, ese es lo más grande que Dios he podido descubrir, que ahora también somos nosotros sacerdotes del Dios Altísimo, según lo que demanda su palabra, y ahora que tenemos nosotros lo más precioso que hemos recibido, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de la verdad. Por eso Jesús ya nos ha prometido, ¿no? Cuando envíe el Espíritu Santo, les hará saber todas las cosas y les enseñará. Entonces, yo estoy seguro de que Dios nos habla a través de su palabra, no a través de un magisterio. Si la tradición y el magisterio están en desacuerdo con las Escrituras, entonces no está el Espíritu Santo ahí. Entonces nosotros no aceptamos que la autoridad es el magisterio, ¿no? El Papa y los obispos y sus sucesores,
sino lo que hemos recibido es las escrituras de parte de Dios. Entonces, eso es lo más grande, lo más precioso de tener ese regalo que Dios nos ha dado, ¿no? El conocimiento de su palabra, las escrituras. Amén. Gloria a Muchísimas Dios. gracias, hermano. Adelante, hermano Dani. Sí, me gustaría hacer unos breves comentarios, ¿no? Claro, cuando era católico, pues no tenían salvación, ahora tiene la vida eterna, el más grande regalo. También le ha dado un ministerio, ahora está predicando la palabra de Dios. Ya no será sacerdote según el sacerdocio católico inventado, pero ahora es un evangelista. Ahora es un pastor que está sirviendo a tiempo completo y nada mejor que hacer la obra del Señor, ¿no? Porque muchas almas están viniendo a los pies de Cristo cuando Él está predicando. He visto varias de sus campañas. También lo vi en un video hace un tiempo, hace ya muchos años, creo que fue como 8 años o más, donde él Yo lo estaba ahí vi, yo con lo vi. una túnica. Ah, Con yo una lo vi, túnica. yo lo vi. Cuando se quita la... Y después, y se le quita. Ah, sí, Exactamente. sí. Y dije, wow. Y no, el pastor, y la unción de Dios, lo más importante, el Espíritu Santo, la unción del Señor está sobre usted. Y cuando usted está predicando, las almas reciben la palabra, son edificados. Antes no tenía eso, no tenía ese gozo de poder ver realmente almas viniendo a Cristo, siendo salvados, siendo perdonados, recibiendo vida eterna. Eso es lo más hermoso, ¿no? Y pastor, gloria a Dios, pastor Paulo, de verdad una bendición que usted ahora ya conozca y lo que ha conocido, ahora también está dando a conocer a otros, para la gloria del Señor. Sí, amado pastor Cristian o pastor Paulo, de pronto quieren decir algo más y sí, para no quitarles mucho tiempo también. No, por mi parte no hay ningún problema, hermano Dani, pastor Cristian. Más bien, hermano Dani, valen mis palabras. Yo recibí su libro y realmente un libro maravilloso que todavía no comparto con los pastores porque no les, porque lo tienen que adquirir el libro, ¿no? Porque tiene un costo. Y realmente yo me quedo sorprendido también con su ministerio que Dios le ha dado, de ser un gran apologista y realmente usted también es de gran bendición para la iglesia y, ¿no? Y para nuestras vidas, el cual yo le agradezco mucho y usted también siga adelante. Yo sé que no van a estar muchos contentos con sus libros, pero el decir la verdad realmente nos lleva a una confrontación, ¿no? Un abrazo, un cariño especial, Pastor Cristian, también para usted, a mi hermano Dani, que siempre lo veo ahí con los grandes apologetas, y que Luis Toro no ha querido debatir con Dani. Sí, no, es que él no quiere debatir con reglas, ¿no? Cuando vino acá a Arequipa, se comunicó, hay un muchacho, Arturo Muñoz, se comunicó con su sacerdote de Lima, donde él congregaba, y le dijo pues si quería debatir conmigo y yo no sabía, el sacerdote ya me conocía y dijo ya está bien que vaya a debatir con Luis Toro, pero pues Luis Toro nunca, o sea, nunca quiere debatir así con normas, con tiempos, con un formato. Él quiere simplemente que uno ponga sus 20 minutos y después él venir con 40 minutos o una hora y dándole palo a uno y uno no tiene derecho a defenderse, ¿no? Eso ya no es debate. Pero bueno, la verdad es que tampoco no nos importa mucho el debatir con Luis Toro, tampoco creo que califique, yo no veo a Luis Toro como un teólogo, un apologista, no lo veo así. Veo que hay otros católicos que sí son mucho más preparados, preferiría debatir con personas mucho más estudiosas, pero bueno, aquí, Pastor Amado, contento también de poder hacer este trabajo apologético, pero más aún que el trabajo apologético, estoy volviendo nuevamente a hacer lo que antes hacía, volver a predicar la palabra de Dios a las almas perdidas, Amén. volver a orar por los enfermos, volver a ministrar, porque me acuerdo un tiempo donde yo no hacía apologética, pero iba a los hospitales con varios hermanos, los enfermos se sanaban, Dios se movía, y me he descuidado un poco en eso y como que la apologética es bonito, te ayuda a mantener tu fe firme, pero también a veces te mantienen ese conflicto y necesito más que estar en conflicto, volver a estar en mi comunión con Dios y disfrutar de su presencia, de su cercanía, de estar en el monte de Dios ahí delante del Señor con el corazón puro, limpio. Eso es lo que más aspiro, deseo. Y bueno, eso voy a hacer, ¿no? De hecho, estoy ahora ya en una nueva etapa de mi vida donde estoy volviendo a hacer esto y sí,
Y pastor, a mí sí me encantaría un día estar con usted también ahí. Me gustaría verlo vestido ahí con su hábito y acompañarlo, aunque sea como monaguillo, ahí vestidito también de monaguillo, quitármelo y decir, en el nombre de Jesús recibe la palabra de Dios. Aleluya. Sí, pastor. Tengo que visitarlo un día. De pronto con algunos hermanos voy a ver la forma de organizarnos y pues lo vamos a visitar, pastor Aguánuco. Pastor Cristian, yo quería aprovechar algo. Mire, el pastor Pablo es un siervo de Dios que está sirviendo a tiempo completo. Sería bueno que el pastor si pudiera poner ahí su número y los hermanos que de pronto lo quieren apoyar por su ministerio, por todo lo que está haciendo. De verdad que el ministerio es muy cansado, muy pesado. Y a veces uno tiene que ir a lugares muy complicados, difíciles. Sería bueno que si pudieran apoyarle con una ofrenda. El pastor no me ha pedido nada de esto. El pastor es de mí, de mi corazón. ¿Por qué le digo? Porque yo también he estado como diácono y casi haciendo el trabajo ministerial como pastor, porque no había pastor en la congregación y de verdad que era bien difícil porque nosotros de verdad lo que teníamos no nos alcanzaba. Y yo sí quiero que, pues si pueden apoyar al pastor Paulo, también acá al pastor Cristian, también el pastor Cristian está ministrando en Venezuela, ¿no? Y ustedes saben la situación de Venezuela también es un poco complicada. Y sería bueno que los hermanos que de pronto pueden apoyarle con una ofrendita, no es, en realidad no crean que están perdiendo dinero, están sembrando en la obra del Señor y lo que uno siembra también cosecha. Así que yo les animo a que puedan de pronto darles una ofrenda a los siervos del Señor. Ahí está el número ese es el número del pastor Paulo. Sí, sí. Un yapecito, como dicen acá en Perú, ¿no? Un yape o un plin. Y una ofrendita, amados hermanos, para su caldito, para su cena, para su desayuno. Apóyenle, mis amados hermanos, al pastor Cristian igualmente. Y bueno, pues pastor Cristian, no sé qué más decirles, un placer haber estado en este momento, escuchándolos a los dos, ambos que han salido de la Iglesia Católica y han conocido la palabra del Señor y ahora están en los brazos del Señor Jesucristo. Adelante, pastor. Bueno, decirle, pastor Paulo, que me siento honrado que haya venido a este humilde canal, un canal pequeñito, pero que para la gloria de Dios estamos haciéndolo para su honra y de verdad que me alegra mucho tenerlo en este pequeño canal, me alegra por lo que está haciendo para la obra de Dios, lo felicito, que siga adelante, que siga perseverando, que a pesar de la prueba siga luchando adelante porque sé que es de edificación para muchas personas. Entonces desde aquí de Venezuela también le envío un fuerte abrazo, mi hermano. Y espero pastor, digo el hermano, poderlo servir al menos de monaguillo. Gloria a Dios. A ver, de pronto, no sé, de acá un mes o un par de meses, dependiendo también del tiempo, pastor, Cristian, lo volvemos también a invitar al pastor Paulo. Pastor, si tiene un tiempito, también quisiéramos estar con usted, sabemos de su agenda ocupada y quisiéramos también de pronto ya no hablar sobre cómo salió, sino de un tema espiritual, de un tema bíblico que tenga que ver con la vida espiritual, con la salud y el crecimiento de la iglesia. Amén. Amén. En cualquier momento que usted lo proponga, hermano Dani y pastor Cristian, estamos para apoyarnos. No hay ningún problema. Amén. Amén. Estamos a disposición. Aquí el canal está a disposición. Estamos preparados, no se preocupen. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, un placer a todos darle la gloria a Dios, a todos mis amados hermanos. Mi hermano Dani, pues ya es de la casa, el hermano Dani es de acá de la casa. Pastor Paulo Rato, invitado especial el día de hoy. Esperamos en Dios que sea más frecuente su presencia. Le damos un saludo muy especial a todos los hermanos que han estado ahí en el chat y a aquellos que van a ver esta transmisión en diferido, hermanos amados. Ayúdenos a compartir este video para que llegue a más personas puedan tener ese encuentro con el Señor. El Señor todavía tiene pueblo dentro de la Iglesia Católica y esperamos en Dios que este mensaje pueda llegar a muchos más. Hemos llegado al final de esta transmisión. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Gracias, pastor Cristian. Gracias, hermano Dani. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias.
palabras del mismo Jesucristo. Él dijo, yo ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora yo los llamaré amigos. ¿Y usted cree que Jesucristo no se compadece cuando usted tiene una necesidad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no son las imágenes.